السلام عليكم ورحمة الله. الانتخابات الرئاسية المقبلة في الإكوادور وعودة لينين مورينو إلى معترك السياسة من أوسع الأبواب والتحديات التي يواجهها من الداخل. معكم زينب الصفار، تابعونا. Who's going to win? واشنطن المنهمكة باختيار الرئيس العتيد الذي سيقود البلاد ل4 سنوات مقبلة تبقى مشغولة دوما بجيرانها في أمريكا اللاتينية وعبر المحيطات، ساعية إلى قلب حكومات مناهضة لسياساتها التوسعية والمهيمنة. ولعل الإكوادور لم تسلم من تلك المحاولات، فقد دأبت الإدارات الأمريكية على إزاحة الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا من السلطة، وذلك بحسب المطلعين للأسباب الآتية. أولاً، كوريا الذي أمن الاستقرار السياسي والاقتصادي للإكوادور حليف قوي للحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا والأرجنتين والبرازيل، والمنتقدة للسياسة الخارجية الأمريكية. الأمر الثاني أن الرئيس كوريا أمر بإغلاق قاعدة مانتا لسلاح الجو عام 2009، وهو وعد قطعه كوريا في خلال حملته الانتخابية عام 2006. تلك القاعدة الأمريكية في مانتا كانت لعقد من الزمن أبرز موقع عسكري أمريكي في جنوب أمريكا، لذا أمريكا عازمة على تغيير الحكم في الإكوادور لإعادة فتح هذه القاعدة المعنية بالاستطلاع وما تسمى الحرب على المخدرات. ثالث الأسباب هو جوليان أسانج مؤسس الويكيليكس الذي منحته الإكوادور عبر سفارتها في لندن اللجوء السياسي. أما آخر الأسباب فهو القضية التي رفعتها الإكوادور ضد شركة الطاقة الأمريكية شيفرون تاكسيكو التي بحسب المتابعين تسبب أضرارا بيئية للأمازون. استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الإكوادور في فبراير شباط 2017 تشير إلى تقدم نائب الرئيس الإكوادوري السابق لينين مورينو ومرشح الرئيس كوريا، وبفارق كبير بينه وبين أقرب مرشح رئاسي. فماذا يقول مورينو عن مساعي واشنطن لإطاحة الرئيس الحالي والرفيق الحزبي، وعن التحديات التي تواجه الإكوادور، وعن رأي المراقبين الذين يرون في فوز مورينو فوزا للجهود العالمية لتحسين حقوق وأوضاع المعوقين، الأمر الذي نادرا ما ينال أهمية على جدول أعمال التنمية والبرامج الانتخابية. Mr. Lenin Moreno Garces, United Nations Special Envoy on Disability and Accessibility since 2013, and former Vice President of Ecuador, and one of the prime candidates for the forthcoming Ecuadorian elections in 2017. Welcome again to Min Al-Dakhil from the inside, sir. Well, concerning the issue of your candidacy and the presidential elections, we will discuss this further, but allow me to start with something. When you finished your term in office, commentators have lamented that this will be a loss to Rafael Correa, to disabled people, and to Ecuador, but you have insisted otherwise. Why? Porque los seres humanos somos pasajeros y lo que es permanente son los procesos, y más bien tenemos que tener un poco de cuidado, debemos tener un poco de cuidado de que nos acostumbremos al poder y a creernos indispensables. No existen seres humanos indispensables. Los seres humanos, vuelvo a recalcar, somos pasajeros, y esto es lo que pensé, era la oportunidad de dar un espacio a gente nueva que viniese con ideas frescas a renovar el proceso y a darle otros toques, otras características, otra creatividad, otra imaginación, innovaciones a él. Y eso es lo que ocurrió, porque vino un proceso en el cual se alimentó otro tipo de espacios, otro tipo de objetivos, etcétera, etcétera. No se perdió el sistema. Lo que se perdió es, lo que cambió es la forma de hacerlo. Y bueno, no soy yo quien debo juzgarlo. No soy yo quien debo juzgar lo que sucedió posteriormente. Lo que sí puedo es dar más o menos una idea de lo que durante el periodo de mandato que tuvimos con el presidente Rafael Correa, pues cambió sustancialmente la vida de los ecuatorianos.
1.500.000 personas salieron de la pobreza, se atendió a más de 400.000 personas con discapacidad en la plenitud de sus derechos. Y bueno, se trabajó también en una infraestructura física inmensa, realmente inmensa, de carreteras, escuelas, colegios, universidades, puertos, aeropuertos, etcétera, 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 vivienda. Y es por eso que el pueblo ecuatoriano permanentemente ha acudido a las urnas a ratificar. And the country was very stable economically and socially too. Sí, así es. Bueno, la estabilidad es parte fundamental para continuar con un proceso. Pero la estabilidad también está dada por el hecho de que un gobierno cumpla con el mandato popular y sobre todo atienda las demandas de los sectores populares más que de las demandas de los sectores poderosos. Right. Ecuador has set February 19th, 2017 as Election Day, when the population will head to the polls to elect 5 regional parliamentarians, 137 federal lawmakers, the vice president, and the president. Well, recent polls show Lenín Moreno leading all potential presidential candidates by a large margin, and that you appear to be Korea's choice for successors. And observers say that you are going to be the coming president of Ecuador, and it will be a win for global efforts to improve the rights and well-being of disabled people, and something which rarely gains much prominence and importance on the development agenda. Please, I need your take, and I need to know more about your approach. Is it also to focus more in depth about the issues related to the people with disabilities? Are you going to engage more in dialogue with other nations, for example, to try and enhance this right? Or you're going to focus on more issues related to various things? Bueno, la decisión acerca de quién es el próximo presidente del Ecuador no la tengo yo, no la tienen los políticos, la tiene únicamente el voto de los ecuatorianos. Ellos sabrán decidir, sabrán escoger en base a los méritos de cada uno de los candidatos, que sin duda todos van a tener muchos. Y sabrá escoger, sabrá seleccionar y sabrá elegir en el momento determinado. Lo que a mí corresponde, pues, si es que el pueblo ecuatoriano desea que sea su presidente, lo importante es que tengamos claro aquello que nosotros haríamos si es que el pueblo ecuatoriano decide que tengamos ese mandato. En forma particular, en lo que corresponde a las personas con discapacidad, pues continuar ampliando sus derechos y fortaleciendo aquellos que hemos defendido con anterioridad. Pero, claro, ser un mandatario, un primer mandatario, implica muchísimo más. Habrá que trabajar por los otros sectores para los cuales se ha trabajado durante el gobierno, pero que hay que ponerles bastante más intensidad en atenderlos, como las personas de la tercera edad, los ancianos. Y yo siempre manifiesto un verso del poeta que dice: gente buena, gente linda, que se los archiva después de habernos servido toda una vida bien, después de habernos servido, amado, los archivamos generalmente. Entonces es un sector que sin duda alguna necesita ser atendido, al igual que los niños abandonados, las mujeres abandonadas, los pobres, los trabajadores, los obreros. Siempre, como ha sido durante este gobierno, los privilegiados serán los más pobres, los más abandonados. Y tenemos que trabajar muchísimo sobre la producción, no nos olvidemos. Solidarity is very important. En consolidar el presupuestos nacionales. Pero claro que sí, la solidaridad es el principio fundamental. Pero no nos olvidemos que la solidaridad no es sino un subproducto del amor. El amor es el valor fundamental. Habrá que robustecer valores, no solamente el de la solidaridad, sino el de la honestidad, el de la transparencia, el de la lealtad, el de la tolerancia, el del respeto, el de la conversación, el del entendimiento mutuo, el de la puntualidad, etcétera, etcétera, del trabajo, etcétera, etcétera. Pues hay tantos y tantos valores sobre los cuales trabajar. Yo pienso que tenemos que pensar muchísimo en otra época para el ser humano, un ser de valores, porque si es que nosotros únicamente proporcionamos bienes materiales, comodidades materiales a los seres humanos, habremos alcanzado solamente la mitad de su bienestar. Todo se verá complementado
si es que tenemos valores, si es que al hecho de proporcionar un hospital de última generación, una tecnología de punta en sus equipos y aparatos médicos, proporcionar buenos sueldos a médicos, enfermeras, no es suficiente. Es importante que la relación entre médicos y paciente, entre enfermera y paciente, entre secretaria y paciente, tenga que ser una relación cordial de amabilidad, de respeto mutuo, que permita que la relación sea más fácil y más duradera. Por dar apenas un ejemplo, ¿no? Esto multiplicado por todas las actividades del país, creo que podrían convertirlo en un milagro para la economía y la sociedad ecuatoriana. Exactly, sir. Sir, inclusion. How can we educate the people on inclusion? Bueno, parte desde la primera etapa de la vida. Por idea de mi esposa, nosotros hicimos un programa que se llamaba el divertirse inclusivamente. Las ferias inclusivas se llamaban, las ferias de la diversión inclusiva, en la cual se invitaba a niños que tenían algún tipo de discapacidad y niños que no tenían discapacidad y se les hacía jugar juntos, inclusive recrearse en el tema de las habilidades, de las potencialidades especiales que tienen las personas con discapacidad. Por ejemplo, a los niños que tenían discapacidad visual se les hacía juegos y también se les privaba de la vista con una venda a los niños que no tenían esa discapacidad, y que esos niños comprobaban que los niños con discapacidad visual pues habían desarrollado otro tipo de potencialidades intuitivas inclusive que ellos no tenían por el hecho de tener su vista en buenas condiciones. Pues eso daba la oportunidad de que los niños empiecen a sentir solidaridad en primera instancia y a sentirlos como iguales a la persona que es diversa. Entonces, iniciar la primera etapa de la vida de los niños, de los jóvenes, indicándoles que la diversidad es aquello que alimenta la belleza del universo, que no es un óbice, todo lo contrario, es una oportunidad. Allow me to ask you something, and I need an answer in 30 seconds, please. Do we have to be disabled to be able to understand others, our fellows' disabilities? No necesariamente. No necesariamente. Ventajosamente el ser humano tiene una imaginación extraordinaria y puede imaginarse las situaciones con facilidad, porque además le ha tocado ser un poco discapacitado en todas las épocas de su vida, en todas las circunstancias de su vida, en varias circunstancias de su vida, le ha tocado tener alguna discapacidad, cuando ha sufrido algún accidente, cuando ha tenido algún dolor intenso, o sencillamente cuando se ha ido la luz y ha estado a oscuras, pues ha tenido la oportunidad de tener algún tipo de discapacidad, entonces puede imaginarse con facilidad las circunstancias por las que atraviesa una persona que tiene eso. Right, exactly, sir. Now, allow us to stop now again for a short break, Mr. Moreno, and then after the break we're going to discuss a bit more some of the challenges that are going to face or that Ecuador will be facing in the coming phase after the elections, but after the break. إذن فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. أثر التطورات الأخيرة في البرازيل وفنزويلا يفهم منه أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في كل دول أمريكا اللاتينية التي لا تتوافق مع المطالب الأمريكية، وتشير بعض التقارير إلى عزم واشنطن على إطاحة النظام في الإكوادور. لينين مورينو المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة في الإكوادور، كيف يقرأ ذلك؟ El Ecuador está bastante preparado para defender su democracia. Ya lo ha hecho en más de una ocasión. Hace algunos años, un 30 de septiembre, hubo una intentona golpista para derrocar al economista Rafael Correa y fue todo un pueblo el que salió a defender, pero no defenderlo a él, a defender el sistema democrático, a defender la estabilidad, porque estaba cansado de la inestabilidad, estaba cansado de cambiar mandatarios a cada momento, y estaba cansado de que no se le cumplan las promesas de campaña. Yo siempre, al igual que todos los ecuatorianos, todos los latinoamericanos y todos los habitantes del mundo, observamos con perplejidad el momento en que vemos intervención sin ninguna justificación
justificación nunca la hay realmente por parte de países extraños en la autonomía, en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos. El único llamado que hay que hacer es a que nadie intervenga en otro pueblo, que se cumpla con los preceptos de Naciones Unidas de autodeterminación. Cada pueblo tiene derecho a darse el gobierno que desee y nadie tiene derecho a intervenir en ello a no ser con palabras de buena voluntad, palabras de aliento, el momento en que hay alguna dificultad de la gente. Y no quisiera hablar de lo que sucede con los otros países hermanos. Cada uno tiene sus dificultades y nosotros tenemos las nuestras. Y creo que hay que preocuparnos más bien de ellas. Este momento sí, parecería que siempre ha habido intentos desestabilizadores, un poco difícil determinar de dónde vienen, pero la verdad es que sí los ha habido. Se nota una inclinación hacia formas de gobierno más represivos, menos comunicados con el pueblo, menos comprometidos con los intereses populares. Pero esa tendencia ha sido permanentemente derrotada ya en 11 elecciones sucesivas en el Ecuador, y creo que la próxima vez también será un triunfo de la Revolución Ciudadana, porque así es como hemos denominado este proceso, Revolución Ciudadana, no como las revoluciones de antes que llevaban una mochila, un arma en el hombro y se largaban a la sierra a pelear, sino ahora las revoluciones vienen cargadas de libros, cargadas de ideas, cargadas de ciencia, cargadas de innovación. Who do you think, sir, was behind the coup plot back in 2010 against Korea? Cuando hay cambios sustanciales, cambios profundos, no cambios epidérmicos, siempre hay gente que pierde, siempre hay grupos que pierden. Cuando se empieza a cobrar impuestos, siempre pierden los grupos que han estado acostumbrados a no pagar impuestos. Cuando los concursos públicos son limpios, siempre hay la gente que no estaba acostumbrado a ellos. Entonces siempre hay la gente que pierde. Ellos siempre están detrás de volver a un pasado de oprobio, a un pasado de corrupción, a un pasado que, si es que el pueblo quiere, no volverá nunca más. President Korea has accused the Central Intelligence Agency, or the CIA, in 2015 of, quote, being increasingly involved in the political opposition with the avowed aim of dragging the country into chaos and weaken the Ecuadorian government by a series of coordinated nationwide protests. Why was Washington that keen on removing Korea from office? Bueno, yo no he manifestado que sea Estados Unidos o Washington. Con respecto a la CIA, debo manifestar que si es que nos trae siempre sospechas e intuimos que puede estar interviniendo en las democracias latinoamericanas, es porque el pasado nos ha enseñado bastante. Cada vez que se desempolvan los archivos de la CIA, siempre encontramos que han habido juegos sucios, siempre encontramos que están repletos de crímenes y de destituciones de gobiernos, de golpes de Estado, etcétera, etcétera, de dictaduras oprobiosas, de dictaduras tiránicas, de dictaduras criminales. Entonces, no tenemos todavía a la mano nada que nos haga creer que esa circunstancia ha cambiado. Es por eso que todos presumimos que puede estar detrás también de las intentonas golpistas últimas. Claro, como no tenemos a la mano los archivos y nadie hace este tipo de acciones a la luz pública, no es que se los conozca en los periódicos ni que se haga propaganda de ellas, como nada se hace a la luz pública y permanece siempre oculto y cada vez oculto de mejor manera porque la tecnología así lo permite, prácticamente es difícil saber lo que sean ellos. Ecuador is an essential part of many integration frameworks and associations such as CELAC, or the Community of Latin American and Caribbean States, and UNASUR and CAN, like the Andean Community of Nations, and the Latin American Integration Association. What are Ecuador's contributions to such associations, and what has Ecuador earned and gained out of being a member of these associations? Bueno, el mundo prácticamente se constituye en bloques. Últimamente se constituye en bloques y parece que la tendencia es a negociarlo todo, a conversarlo todo, a obtener acuerdos en bloque.
Es importante que el bloque tenga relaciones, nexos de continuidad, que es el caso de los países que se encuentran cerca, de continuidad, los países que se encuentran cerca, y de continuidad, que las ideas, los propósitos sean también cercanos, como es el caso, por ejemplo, del petróleo en la OPEP. El Ecuador conforma la Organización de Países Exportadores del Petróleo, a pesar de que algunos se encuentran distantes en el mundo, pero generalmente siempre está presto a dar ideas y acatar las ideas que toma la organización, al igual que las organizaciones que usted ha citado, principalmente la UNASUR, CELAC, ALBA, etcétera, etcétera, etcétera. Your Excellency, is there anything else you would like to tell us? Is there any message you'd like to deliver to the people in the Arab world? Bueno, en primer lugar, he tenido la oportunidad de visitar este hermano país de Líbano y he recibido, francamente, únicamente amabilidad y gentileza. Y no me hizo extraño porque los ecuatorianos también solemos ser así. Tenemos muchos hermanos libaneses viviendo en nuestra patria que han aportado mucho a la cultura, al comercio, a la industria y a la política. Me he deleitado el día de ayer yendo a Baalbek y he visto la riqueza de su historia y al mismo tiempo, porque así es la vida, tiene de lo uno y de lo otro, he sentido la profunda tristeza de visitar cerca de la frontera los campamentos de refugiados sirios y ver los padecimientos que ellos tienen. Y al mismo tiempo he hecho una solicitud gentil, por supuesto, con cortesía al pueblo libanés, al gobierno libanés, de que ojalá ellos fueran atendidos. Yo sé que eso excedería la capacidad económica del gobierno de Líbano. Es por eso que también acudo a la comunidad internacional para que cumpla con sus obligaciones, para que cumpla con su obligación de velar por estos hermanos que están pasando momentos muy difíciles y también apelar a los países que se han comprometido ellos mismos a recibir a refugiados, han hecho sus propios compromisos que no están cumpliendo, que los cumplan, que acojan a los hermanos sirios, que sin duda alguna van a encontrar algún alivio, algún sosiego si es que son acogidos. Realmente creo que es importante también recalcar la obligatoriedad que tienen los países desarrollados de cumplir con los compromisos que ellos mismos se impusieron, de acoger a una cantidad específica de hermanos sirios en su territorio, de hermanos refugiados en su territorio, para evitar que situaciones terribles puedan presentarse. Y sobre todo un llamado de todo el mundo a los países que intervienen en conflictos que no les corresponden de otros países, pues a que saquen las manos de ellos y dejen que los países se autodeterminen, que sean ellos quienes resuelvan sus problemas. Right, Mr. Lenin Moreno, United Nations Special Envoy on Disability and Accessibility and former Vice President of Ecuador, and the forthcoming presidential elections candidate for 2017. Many thanks indeed for joining us again on this special edition, this exclusive interview with you on Al Mayadeen and من الداخل. Muy gentil a usted. You're most welcome, sir. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل، من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.